La semana pasada estuve en Israel. Allí, junto con un grupo de pastores de diferentes países, hicimos un recorrido denominado En las pisadas de Jesús. En las pisadas de Jesús. Esta fue una experiencia maravillosa que revolucionó mi vida. Tuvimos la posibilidad de recorrer varios lugares donde estuvo Jesús. Poder visitar algunos de los lugares por donde anduvo Jesús es una experiencia realmente inspiradora. Estando allí, recibí una nueva revelación acerca de ciertos pasajes bíblicos y por esa razón deseo compartir esto con vosotros. Hoy vamos a comenzar una nueva serie, la cual he titulado Caminando con Jesús. A través de esta serie vamos a recorrer algunos de los lugares por donde anduvo Jesús, contemplar algunas de las fotos que yo mismo tomé mientras hacíamos el recorrido. Como dije, vamos a ir juntos a algunos de los lugares por donde anduvo Jesús mientras estuvo sobre la tierra, para estudiar lo que dijo allí y sobre todo analizar exhaustivamente lo que dijo entre líneas. Si entendemos la profundidad real de las palabras de Jesús y lo que Él quería decir con eso, algunas veces incluso en forma tácita, vamos a tener una revelación aún mayor. La profundidad de la palabra de Dios es tan grande que nunca llegaremos a entender y a saber todo, aun cuando lleguemos al final de nuestros días aquí sobre la tierra. No habremos acabado de recibir toda la revelación. La palabra de Dios es tan rica en contenido que no nos habrá de alcanzar toda una vida para escudriñarla por completo. Seguramente que en la eternidad seguiremos descubriendo maravillosos tesoros de su bendita palabra. Él siempre nos sorprende con algo nuevo. Siempre ha sido mi deseo y mi oración recibir revelación fresca de la palabra de Dios. Cuando el Señor nos da una revelación de su palabra, somos vivificados y fortalecidos. Vosotros me conocéis. Sabéis que yo no soy ese tipo de pastor que busca en un archivo alguna predicación de tiempos pasados para presentarla como si fuera nueva el domingo por la mañana, con el pensamiento seguramente que los hermanos ya se olvidaron lo que dije hace un par de años atrás. No me agrada hacer esto, pues creo que el Señor desea darnos siempre maná fresco. El Señor desea darnos provisión fresca y nueva cada día. Así era cuando el pueblo de Israel peregrinaba por el desierto. Dios les daba maná fresco diariamente. El pueblo de Israel no necesitaba estar buscando en la despensa para encontrar algo para comer. Dios les proveía con maná fresco cada día. Tampoco tenían necesidad de almacenarlo, salvo el día que tenían que juntar doble porción. Aquellos que almacenaban maná por temor a que al día siguiente les pudiera llegar a faltar, les sucedía que ese maná se les echaba a perder. Si bien en algunos casos Dios nos da tantas bendiciones que podemos almacenar lo que nos sobra, su propósito principal es darnos cada día provisión fresca y nueva. Él es nuestra reserva y de nada sirve lo que nosotros tratemos de amontonar por falta de confianza. Él desea que dependamos enteramente de su provisión, dejando de lado nuestros propios esfuerzos personales. Cuando dependemos de su provisión, Él siempre nos habrá de sorprender con algo fresco y nuevo como el maná en el desierto. Posiblemente aquello que nosotros intentamos amontonar se echa a perder. De la misma manera sucede con los mensajes del pasado. Es posible que algunos de ellos se hayan echado a perder, sobre todo aquellos que fueron predicados desde la perspectiva de la ley. Generalmente lo viejo huele mal. Nosotros deseamos maná fresco
fresco, y el Señor nos ayuda a descubrir y bucear más profundo en los maravillosos tesoros de su bendita gracia. Precisamente en la tierra de Israel se puede apreciar claramente el contraste entre la gracia y la ley. Debemos recordar que la ley le fue dada al pueblo de Israel por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron al mundo por medio de la persona de Jesucristo. La gracia vino a este mundo personificada en Jesús y no escrita sobre piedra como los 10 mandamientos. Jesús personalmente vino a traernos la gracia divina y no la recibimos por medio de un hombre como las tablas de la ley. Esta es la gran diferencia entre Moisés y Jesús, y esto es precisamente lo que se aprecia en la tierra de Israel. La maravillosa grandeza de Dios se puede apreciar en cada uno de los lugares por donde Jesús anduvo. La Biblia menciona que la tierra no solo fue creada por Dios, sino especialmente preparada a la llegada de su Hijo. Todos y cada uno de los lugares por donde Jesús anduvo y donde ejerció su ministerio fueron preparados de antemano por su Padre Celestial. Eso se percibe claramente cuando uno se encuentra en la tierra de Israel. Es interesante observar que la mayor parte del ministerio de Jesús no se desarrolló en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es el centro mismo del legalismo. Allí es donde estaba el templo y allí era donde los judíos daban sus ofrendas. La base donde Jesús estableció su ministerio era la ciudad de Galilea, a las orillas del lago de Genesaret. El lago de Genesaret es maravilloso. Jesús sabía muy bien dónde establecer la base de su ministerio terrenal, cerca del lago de Genesaret, y este es un lugar realmente maravilloso. Jesús fue rechazado en algunos lugares de Israel, sin embargo, en Galilea fue aceptado. Allí, en los alrededores del lago de Genesaret, fue donde él hizo la mayoría de los milagros y no en Jerusalén. En la misma ciudad de Jerusalén, Jesús no pudo hacer muchos milagros. Empero en Galilea, allí donde tenía lo que podemos llamar su cuartel general, efectuó la mayoría de los milagros. En nuestro recorrido por Israel, desde el norte hasta el sur y desde el oeste hasta el este, hemos traído muchas e interesantes vivencias. Por esa razón, deseo compartir algunas de ellas con todos vosotros. Hoy vamos a ir juntos al estanque de Betesda. Este estanque no se encuentra en Galilea, sino en Jerusalén, y precisamente cerca del templo mismo. Hay ciertos lugares los cuales no se sabe con exactitud si es allí realmente donde estuvo Jesús. Sin embargo, de Betesda se sabe con exactitud. En estas fotos podemos apreciar los lugares donde habían sido cavadas las piscinas. Este estanque se caracterizaba por tener 5 columnas. En la actualidad no se puede saber exactamente dónde estaban ubicadas estas columnas, pero con toda seguridad en algunas de estas piedras estarán los restos de alguna de ellas. En esta foto podemos apreciar algunas de las escaleras que conducían a los distintos compartimentos. El estanque de Betesda era bastante grande, mejor dicho, de enormes proporciones. Fue construido por los romanos. En la parte más profunda había una cisterna donde guardaban las reservas de agua fresca. Las barandas que conforman la parte superior, por encima de las columnas, eran de la altura de una persona adulta. Estas servían de contención para evitar que alguien pudiese caer accidentalmente en las piscinas, sobre todo cuando éstas no tenían agua. En la próxima foto observamos más de cerca una de las escaleras y por detrás algunas de las columnas. Como se puede apreciar, este era un estanque de grandes proporciones.
El estanque de Betesda no puede ser comparado con una piscina que pudiéramos tener en el jardín de nuestra casa. Este estanque de enormes proporciones poseía diferentes piscinas ubicadas estratégicamente. Los romanos sabían muy bien cómo construir baños termales con fines medicinales. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a leer juntos el pasaje donde se relata lo sucedido con relación al estanque de Betesda en el tiempo de Jesús. Este pasaje se encuentra en Juan capítulo 5. Allí vamos a leer los versículos 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús no se encontraba en Jerusalén, sino que se dirigió hacia allí desde Galilea. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaba el movimiento del agua. Más adelante voy a explicar la razón de esto, pero de momento vamos a continuar leyendo el pasaje, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Eran muchos los enfermos que allí había, sin embargo, solo se sanaba el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua. El que se arrojaba al agua primero quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Es evidente que otros habían sido más rápidos que él, ¿verdad? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Es interesante observar que muchos de los milagros o sanidades que Jesús hizo los realizó precisamente el día de reposo. Esto era una provocación para los religiosos de la época. Esta manera de actuar le produjo enormes dificultades a Jesús. Sin embargo, él ponía prioridad en la sanidad y no en las dificultades que podrían derivar de esto. La historia que se relata en este pasaje es una historia verdadera. Este hombre fue sanado por Jesús en el estanque de Betesda. Es realmente hermoso saber que precisamente en ese lugar donde estuvimos es donde se desarrolló aquella historia, de la cual Jesús fue el principal protagonista hace más de 2000 años atrás. En todo este lapso de tiempo, la ciudad de Jerusalén fue destruida y vuelta a construir unas 18 veces. Por esa razón, estando allí, se pueden observar las distintas capas de piedra. Cuanto más profundo cavan los arqueólogos, tantas más capas encuentran. Por consiguiente, cuanto más profundas sean las excavaciones arqueológicas, tanto más cerca se llega al tiempo de Jesús. Todas estas diferentes capas muestran la cantidad de veces que la ciudad de Jerusalén fue destruida y reconstruida nuevamente. Esta sanidad, relatada en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, tiene un propósito muy especial. Este relato se encuentra únicamente en este pasaje y precisamente por el hecho de que aparece una sola vez, tiene un significado muy especial. Veamos lo que nos dice Juan en el capítulo 20. Allí en el versículo 30 leemos lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Lo que Juan nos dice aquí, casi al final de
su Evangelio es muy significativo. Él menciona deliberadamente la palabra señales. Todas las sanidades o milagros relatados en este Evangelio son más que todo señales. Dichas señales tienen una connotación muy especial. Estas señales tienen un significado mucho más profundo de lo que se ve a simple vista. Cuando la Biblia nos habla de señales, la profundidad del significado es mucho mayor. Cuando la Biblia nos habla de señales, la profundidad del significado es mucho mayor. Estas señales van por encima del milagro físico que vemos a primera vista. Estas señales tienen, más que nada, un significado espiritual. Eso quiere decir que, cuando se trata de señales, leemos entre líneas el verdadero significado del mensaje que nos transmite. Cuando la Biblia cataloga de señal a una sanidad o milagro, podemos recibir mayor provecho de su lectura. Por eso, lo sucedido en el estanque de Betesda es mucho más que una simple sanidad. Esto fue una señal por medio de la cual Jesús desea mostrarnos algo especial. Esto es una señal por medio de la cual Jesús desea mostrarnos algo especial. Si pudiéramos resumir en muy pocas palabras lo relatado en este pasaje, diríamos que aquí se confrontan dos diferentes formas de recibir sanidad divina. Por un lado, aparece la forma de sanidad de acuerdo al Antiguo Testamento y por el otro la manera de recibir sanidad en el Nuevo Testamento. Este es el mensaje tácito que leemos entre líneas. Tengamos en cuenta que leer entre líneas es una metáfora que significa ver más allá de lo que expresa el relato propiamente dicho. El estanque de Betesda en Jerusalén estaba situado muy cerca del templo y más precisamente del lugar donde se ofrecían los sacrificios. El estanque formaba parte del casco urbano de la ciudad de Jerusalén. Estaba dentro de sus muros y a pocos pasos del templo mismo. Dicho de otra manera, el estanque de Betesda estaba ubicado en el centro mismo de la ciudad de Jerusalén, a la vuelta de la esquina, por decirlo de alguna manera. Se encontraba el lugar donde los judíos presentaban sus sacrificios año tras año en el gran día de la expiación. De acuerdo a lo que nos relata el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, donde residía el arca del pacto, a ofrecer sacrificio por los pecados y faltas de todo el pueblo. El historiador Tertuliano, que vivió aproximadamente entre los años 160 hasta 220 después de Cristo, quien fue uno de los llamados padres de la Iglesia y un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo II y la primera parte del siglo III, hace mención que el agua del estanque de Betesda se movía solo una vez al año. El Evangelio de Juan no nos dice que un ángel descendía una vez al año para agitar el agua, sino dice solamente que lo hacía de tiempo en tiempo. Cuando llegaba el momento en que el ángel descendía a remover el agua, el primero que lograba introducirse en el estanque era sanado. La manera en que lograba llegar no era relevante. Si le era posible, corría o se arrastraba hasta allí o era empujado por alguien. La condición principal para ser sanado era ser el primero en introducirse. Eso implicaba una demanda para cada uno de los enfermos que allí estaban. Así funcionaba la sanidad en el Antiguo Testamento. El enfermo tenía que hacer algo de su parte para poder recibir la sanidad. Eso demandaba un esfuerzo personal, sobre todo en el caso de un paralítico. Esa era la razón por la cual los enfermos se ubicaban lo más cerca posible del agua. Pero imaginémonos la escena. Aun a pesar de
de que este paralítico estaba ubicado muy cerca del agua, para que de esa manera le fuese posible aprovechar ese momento tan único y especial de llegar a ser el primero, no le era nada fácil lograrlo. En el Antiguo Testamento, la sanidad estaba siempre sujeta a condición. El enfermo siempre tenía necesidad de hacer algo para poder recibirla. Volvamos a imaginarnos la escena. Todos los enfermos ubicados alrededor del estanque perciben que el agua entra en movimiento y allí comienza la gran carrera por llegar a ser el primero en arrojarse. Todos tratarían de acuerdo a sus posibilidades de llegar allí lo más rápido posible. Alguno iría tal vez rengueando. El ciego trataría de encontrar el camino a tientas y así por el estilo. Solo el que llegaba primero recibía la sanidad. El paralítico de nuestro relato estaba allí desde hacía 38 años. Esto quiere decir que durante 38 años consecutivos fue testigo de que otro lo logró antes que él. Pasaban los años y él seguía en la misma condición. Él trató 38 veces seguidas, pero no lo logró. Siempre había algún otro enfermo que lograba llegar antes que él. Siempre había otro que era más rápido que él. Sin embargo, a pesar de su fracaso, él seguía esperando en aquel lugar, pues esa era su única esperanza. Teniendo en cuenta lo que dijo Tertuliano y considerando que en el templo se ofrecía sacrificio una sola vez al año, podemos deducir que el agua del estanque de Betesda era agitada por un ángel solo una vez al año. Si esto era realmente así, el paralítico era consciente de que antes de poder recibir sanidad tenía que hacer algo. Él debía ser más rápido y mejor que los demás. Él debía ser quien daba el primer paso. Tristemente hay muchos cristianos que hoy en día llevan plasmado ese concepto en sus corazones. Ellos piensan que antes de poder recibir la sanidad divina, tienen que hacer algo para ganársela. Hay muchos que piensan que para poder recibir las bendiciones celestiales, tienen que ordenar su vida primera o comportarse correctamente, para que de esa manera puedan hacerse merecedores de ellas. Estos cristianos piensan que si ellos dejan de pecar y ponen en orden su vida delante de Dios y se comportan bien, es probable que aún después de 38 años Dios los bendiga. Habíamos dicho anteriormente que este relato nos muestra dos tipos diferentes de sanidad. Por un lado nos muestra la manera en que funcionaba la sanidad en el Antiguo Testamento y bajo la ley, pero también nos dice que Jesús subió a Jerusalén y llegó hasta el lugar donde yacía el paralítico junto al estanque de Betesda. La gracia divina llega a nosotros. La gracia divina nos encuentra en el lugar donde estamos. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, había que esperar para recibir algo de parte de Dios. Por esa razón es que hoy en día, y a causa de esa forma de pensar, hay tantos creyentes que están todavía esperando que Dios haga algo en sus vidas, que Dios los sane. Ellos esperan y esperan y esperan. Naturalmente que esperar pacientemente ocupa también su lugar, pero lo que no debemos hacer es esperar desde la perspectiva legalista. La espera del Antiguo Testamento bajo la ley estaba siempre relacionada a una condición. El ser humano debía hacer algo primero para hacerse merecedor de las bendiciones divinas. El ser humano esperaba recibir la bendición divina mediante la condición de mejorar primero para así primero hacerse merecedor de alguna manera. Sin embargo, la gracia se acerca al ser humano. La gracia en la persona de Jesucristo, la que fue al encuentro del enfermo. Jesús fue al lugar donde se encontraba el enfermo. Jesús subió a Jerusalén y allí encuentra a este hombre en necesidad. ¿Te das cuenta de la diferencia? Este hombre estaba allí postrado, esperando la sanidad desde hacía muchos años. Jesús viene a su encuentro. En el momento en que Jesús se acerca a este enfermo, tiene lugar la sanidad al estilo del Nuevo Testamento. Jesús actúa aquí proféticamente. La forma de actuar de Jesús en esta oportunidad indica proféticamente
proféticamente hacia el nuevo pacto. Las sanidades y milagros que Jesús hizo mientras estuvo sobre la tierra no eran válidas solo para ese tiempo o para el tiempo de los apóstoles, sino que son válidas aún en el día de hoy. Una y otra vez escuchamos decir a algunos que todos los milagros o sanidades acerca de los cuales leemos en el Nuevo Testamento se acabaron con el último de los apóstoles. Los que afirman esto sostienen que dichos milagros o sanidades no son válidos en la actualidad. Mi respuesta personal a esto es que estoy muy agradecido, contento que el Espíritu Santo no dejó de existir con el último de los apóstoles. Los dones espirituales de los cuales nos habla el Nuevo Testamento no eran dones pertenecientes a los apóstoles, sino dones del Espíritu Santo. Estos dones se manifestaban por medio de la unción divina que operaba a través del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. El Espíritu Santo siempre estaba presente cuando Jesús hacía milagros o sanidades. El Espíritu Santo nunca dejará de existir, puesto que proviene de Dios mismo. Claro que los apóstoles ya no están sobre la tierra, pero el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Algo interesante de observar es que nadie experimentó la muerte mientras estaba cerca de Jesús. Alguno me puede decir, pero Pastor Eri, ¿no te estás olvidando de Lázaro? Lázaro no murió estando en la presencia de Jesús. La Biblia no nos dice que alguien se hubiese muerto mientras Jesús estaba por allí. Donde estaba Jesús había vida y no muerte. Lázaro murió, pero Jesús no estaba allí. Jesús era amigo de la familia de Lázaro, pero cuando él murió, Jesús estaba en otro lugar. En la presencia de Jesús no murió ninguna persona. Por el contrario, ¿qué es lo que sucedía? La gente fue sanada y los muertos volvieron a la vida. Precisamente María, la hermana de Lázaro, le dijo a Jesús: Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Esta frase explica claramente que en la presencia de Jesús no había muerte. La presencia de Jesús irradiaba sanidad, salud y vida. Él irradiaba vida por donde quiera que anduviera. Nosotros los creyentes, quienes tenemos a Jesús en nuestro corazón, irradiamos también su vida. Jesús está en nosotros, por lo tanto irradiamos la misma vida que Él irradiaba mientras anduvo sobre la tierra. Esa vida no ha perdido aún su poder. Antes estaba Jesús sobre la tierra, ahora está Jesús multiplicado en los creyentes. Es lamentable ver que, en cuanto al tema de irradiar vida y energía, los esotéricos están más adelantados que muchos de los creyentes. Un pastor amigo mío me relató su experiencia cuando había tenido la oportunidad de colocar un puesto de libros cristianos en una exposición esotérica. Para algunos que escuchan esto por primera vez, puede resultarles un tanto peligroso. Permítanme decirles que cuando estamos en la gracia divina, ninguna de esas cosas nos habrán de ensuciar. Por el contrario, lo que nosotros tocamos se ha de volver limpio. Por esa razón, no hay que tener ningún temor a hacerlo así cuando sentimos el impulso divino. Como venía diciendo, este pastor amigo aprovechó la oportunidad que le brindaron y colocó su puesto de libros cristianos en aquella feria esotérica. ¿Sabes cuál fue la respuesta de la gente que visitaba aquella feria, así como la de aquellos esotéricos que no tenían sus puestos cerca de él? Todos coincidían en decir lo mismo: no entendemos, pero tu puesto es el que mayor luz irradia. Esto significa que donde está Jesús hay luz. Nuestro cuerpo terrenal, aunque en forma muy limitada, refleja la luz de Jesús. Por esa razón fuimos capacitados por Él para sanar a los enfermos por medio de la imposición de manos. Nuestras manos naturales
naturales, por más hermosa piel que tengan, no son las que sanan a los enfermos. Mis manos naturales no tienen ningún poder sanador en sí mismas. Sin embargo, Dios utiliza mis manos para sanar a los enfermos. Dado a que Cristo vive en nosotros, reflejamos su luz por donde quiera que vamos. Mientras Jesús estaba sobre la tierra, ningún ser humano experimentó la muerte. Por el contrario, recibió su vida. Lázaro falleció porque Jesús no estaba con él. Pero, ¿qué sucedió cuando Jesús llegó al lugar donde se encontraba Lázaro? Éste volvió a la vida. Cuando Jesús se acercó al sepulcro de Lázaro, ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Después de haberlo resucitado, Jesús ordenó que le quitaran las vendas que envolvían su cuerpo. Para poder comprender el significado de la gracia, primero tiene que ser quitada la piedra de la ley de nuestros corazones. El primer paso es quitar la piedra de la ley, para luego poder quitar las vendas. Recién así podemos andar en la libertad de la vida. ¡Aleluya! Alguno puede objetar ahora lo siguiente: pero Pastor Eric, ¿no te estás olvidando del ladrón crucificado al lado de Jesús? Todos sabemos que dos ladrones fueron crucificados, uno a cada lado de Jesús, y que estos también murieron. ¿Sabes por qué murieron estos dos ladrones, aun estando Jesús en medio de ellos? Porque Jesús también murió. Jesús vino a este mundo para impartir vida, pero murió en la cruz, al ser separado de su Padre Celestial. Los ladrones crucificados al lado de Jesús murieron, porque Jesús también murió. Pero, sin embargo, aún en el momento de la muerte, le impartió vida eterna a aquel quien le abrió su corazón para recibirlo. Aún en el momento de la muerte, Jesús estaba dando vida. ¿No es maravilloso esto? Después de haber entregado su espíritu, Jesús estuvo 3 días y 3 noches separado de su Padre. Luego resucitó volviendo a la vida. Por esa razón es que Él nos dice que si creemos en Él, no veremos muerte jamás. Allí a donde está Jesús hay vida. Por eso, si tienes la vida de Jesús en ti, puedes creer y esperar que tu cuerpo sea revitalizado, sanado, rejuvenecido. Cristo en nosotros, dentro de nuestro espíritu, irradia vida a nuestro cuerpo físico. Esta es precisamente la situación que nos relata el Evangelio de Juan. El paralítico yace enfermo sobre su lecho cuando aparece Jesús irradiando vida. La vida de Jesús se hace presente en un lugar donde reina la enfermedad, el dolor y la desesperanza. Jesús llega hasta aquel lugar y encuentra a este hombre, quien yace sobre su lecho desde hace 38 años. Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y este hombre le responde desde la perspectiva de la ley, porque es lo único que conoce. Él le dice a Jesús: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre no tenía nada de fe para recibir sanidad, dado a que se había sentido defraudado por tanto tiempo. Él había estado postrado por demasiado tiempo, viendo como otros descendían al estanque antes que él. Jesús encuentra una persona completamente desesperanzada y le pregunta: ¿quieres ser sano? La respuesta de este hombre indica su falta de fe, pues su esperanza estaba condicionada a la ayuda de otra persona. ¿No estás agradecido que la falta de fe no es un obstáculo para recibir las bendiciones divinas? No me malinterpretes, por favor. La fe es importante, pero Jesús es mayor que nuestra fe. La falta de fe en este hombre no fue un impedimento para recibir su sanidad. La falta de fe no fue un impedimento para recibir su sanidad. Lo único que nos tendría que preocupar es no encontrar a Jesús. Este hombre tuvo un encuentro con Jesús, o mejor dicho, Jesús fue al encuentro de él. Vayamos al encuentro de Jesús, aun con nuestra falta de fe. No dejemos que esto sea un impedimento entre Jesús y nosotros. Es posible que nos veamos a nosotros mismos indignos y con falta de fe, pero aún a pesar de ello, vamos hacia Jesús. No permitamos que esas cosas nos impidan acercarnos a Él.
Él. Cuando vayamos al encuentro de Jesús, nuestra fe será activada, fortalecida y renovada. El problema que nos impide acercarnos a Jesús radica en que pensamos que nuestra falta de fe es una barrera. Sin embargo, aún a pesar de ello, vayamos hacia Jesús, pues Él habrá de fortalecernos y vivificarnos. Este hombre no tenía absolutamente nada de fe. Esto se deduce a causa de su reacción cuando Jesús le pregunta si desea ser sanado. Sin embargo, Jesús le dice que se levante y que tome su lecho, y él obedece. Sigamos leyendo desde el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Es interesante notar que este hombre estaba haciendo lo que Jesús le dijo. Cuando los judíos le dicen que no es lícito cargar su lecho porque es día de reposo, este hombre, que después de 38 años de estar paralítico es sanado, va caminando y cargando su lecho. Cuando vienen algunos y le dicen: ¿qué es lo que estás haciendo?, estos judíos le recriminan por estar cargando un lecho el día de reposo, sin tener en cuenta la necesidad que tenía de moverse después de tantos años de inmovilidad. ¡Qué terrible puede llegar a ser el rostro del legalismo! ¿Verdad? En el versículo siguiente leemos: Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Lo interesante en esta historia es que Jesús sanó a este hombre sin necesidad de una atmósfera espiritual muy especial, como podría ser un grupo de alabanza, una oración en alta voz, etc. Este hombre, obedeciendo las palabras de Jesús, se levanta, carga su lecho y se va, sin siquiera saber quién es el que lo sanó. ¿Te imaginas la situación? Versículo 12. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Este hombre que había sido sanado no tenía ni siquiera idea que había sido Jesús quien estuvo frente de él. En el versículo 14 leemos que un poco más tarde Jesús encuentra a este hombre en el templo. El templo, mejor dicho, la ley, no le había ayudado cuando estaba paralítico. Por lo tanto, ¿por qué razón es que va al templo ahora? ¿Dónde encontramos que fue allí para darle las gracias a Jesús? El templo no le había ayudado en sus 38 años de enfermedad. ¿Qué es lo que este hombre fue a buscar ahí? Seguramente que él no fue allí con el interés de seguir a Jesús y ser su discípulo. Si este hombre no tenía la menor idea de que había sido sanado por Jesús, no fue al templo para buscarlo a él. La realidad es que este hombre, después de 38 años de enfermedad, vuelve al lugar donde se encuentra la ley. Él vuelve a aquel lugar donde se encuentra la ley que no le había dado ningún tipo de ayuda en sus 38 años de larga espera. Solo la gracia le había tendido una mano. Este cuadro lo vemos una y otra vez. Hay muchos que son sanados por Jesús y que reciben milagros y bendiciones de su mano, pero unas pocas horas más tarde se olvidaron de todo eso. Muchos de aquellos que recibieron bendiciones desaparecen y no sabemos más dónde están. Jesús vuelve a encontrar a este hombre en el templo y le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. La primera frase de este versículo es muy interesante. Pareciera que Jesús le tiene que hacer notar a este hombre que ha sido sanado. Es como que él todavía no se dio cuenta de lo sucedido. Por eso Jesús le dice: mira, has sido sanado. Estas palabras parecen decir: ¿eres consciente de lo que realmente sucedió? ¿Te das cuenta que has sido sanado? Mírate a ti mismo. Corrobora que has sido sanado. Esto suena un tanto gracioso, ¿verdad? Pero quizás lo más interesante es que Jesús vuelva a encontrar a este hombre precisamente en el templo. ¿Qué es lo que fue a hacer allí? Posiblemente a entregar sus ofrendas.
pues eso era lo que le dictaba la ley. Este hombre no tenía la menor idea que se había encontrado con la persona de Jesús, que se había encontrado con la gracia, o mejor dicho, que la gracia le había encontrado a él. Su forma de pensar todavía no había sido renovada. Solo por el hecho de que alguien haya tenido un encuentro esporádico con Jesús, no es ninguna garantía que su mente haya sido renovada. Por esa razón, es necesario que la gente asista regularmente a la iglesia, a una iglesia de la gracia. Se hace necesario tener comunión con los hermanos, escuchar frecuentemente el mensaje de la palabra de Cristo. La salvación o la sanidad no implican automáticamente una renovación de la mente y de la manera de pensar. Las palabras que Jesús le dice a este hombre en esta oportunidad son sumamente interesantes y lamentablemente han sido interpretadas erróneamente por muchos. Jesús le dice: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Al leer esto, la gran mayoría de los creyentes deduce lo siguiente: este hombre estuvo postrado durante 38 años a causa de un terrible pecado que había cometido en el pasado. Los que sostienen esto piensan que ese es el motivo por el cual este hombre estaba enfermo. Esto lo deducen porque Jesús le dice: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Personalmente creo que no debe haber nada peor que estar 38 años postrado sin poder caminar. Con estas palabras Jesús quiere decir algo diferente a lo que comúnmente se interpreta. Recordemos una vez más que esta historia no es simplemente el relato de una sanidad. Habíamos dicho al principio que esta historia es una señal y que las señales tienen un significado mucho más profundo. ¿Qué es lo que sobresale en esta historia? ¿Por qué se hace mención que este hombre estuvo exactamente 38 años postrado? Hay solo 2 pasajes en la Biblia donde se menciona el número 38. Uno de ellos es este que estamos considerando. El otro es en referencia al pueblo de Israel y su peregrinaje por el desierto. El pueblo de Israel estuvo 38 años dando vueltas prácticamente siempre por el mismo lugar, en el desierto, desde que emprendieron su salida de Egipto. Mas todas las vueltas que dieron por el desierto tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida. La Biblia nos habla claramente acerca de los 38 años en que los israelitas estuvieron dando vueltas y más vueltas por el desierto. Naturalmente que siempre se habla de los 40 años si se considera el total desde su salida de Egipto hasta la entrada en la tierra prometida, pero los años que estuvieron dando vueltas por el desierto fueron 38. En la numerología hebrea, cada número tiene un significado. Como dije anteriormente, el número 38 es bastante infrecuente a lo largo de toda la Biblia. Aparece solo 2 veces. La primera vez en relación al peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto y la segunda en relación al paralítico de nuestra historia. Esto significa que ambos se relacionan entre sí. Hay una relación directa entre estos 2 pasajes. El razonamiento hebreo es compacto. Aun a pesar de que el idioma griego ejerce más influencia sobre nuestra forma de pensar, el idioma hebreo se expresa diferente, más exactamente de una manera compacta e interrelacionada. Por esa razón, los 38 años del Antiguo Testamento y los 38 años que se mencionan en el Nuevo Testamento tienen estrecha relación entre sí. Aquí nos encontramos frente a una tipología. Esto es una señal y por lo tanto tenemos que interpretar lo que se esconde entre líneas. Recordemos que Jesús le dijo a este hombre: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cuál fue la causa que llevó al pueblo de Israel a peregrinar tantos años consecutivos por el desierto? Pecado. ¿Qué tipo de pecado? Vamos a leer juntos en el libro a los Hebreos, pues allí encontramos la explicación.
salvación. En Hebreos 3:19 leemos: y vemos que no pudieron entrar, esto es, en la tierra prometida, a causa de la incredulidad. La incredulidad fue la causa por la cual el pueblo de Israel estuvo tantos años dando vueltas por el desierto. Ese fue el pecado del pueblo de Israel. ¿Cuál fue el pecado del paralítico? La incredulidad. ¿Qué cosa peor le podría suceder? Seguir su vida sin tener a Jesús. Mucho más que eso, perderse eternamente por no recibir la salvación. Seguir tratando de vivir de acuerdo a la ley, como se enseñaba en el templo, sin tener la salvación por medio de Jesús. Lo peor que le podría suceder era tratar de seguir viviendo la vida a su manera, confiando en sus propios esfuerzos, después de haber tenido ese encuentro con Jesús. La peor cosa que le podría suceder sería no creer en Jesús. Ese sería el mayor pecado. Lo peor que le podría suceder sería no aceptar la salvación de Jesús. Esa era la situación del pueblo de Israel. Seguían dando vueltas y vueltas, año tras año, a causa del pecado de la incredulidad. Ellos no le creyeron a Dios. Dios mismo pregunta en su palabra: ¿cuándo me creerá este pueblo? ¿Por qué se levantan una y otra vez en contra de mí? ¿Por qué se rebelan constantemente contra mí? ¿Cuándo terminarán poniendo su fe en mí? Con las palabras que le dice al paralítico, Jesús no se refiere a un pecado de comisión. Jesús no le está diciendo al paralítico: si tú cometes tal o cual pecado, te va a ir peor que antes. La cosa no se trata de pecados de comisión, sino de incredulidad. Si tú cometes tal o cual pecado de hecho, te va a ir peor que antes. La cosa no se trata de pecados de comisión, sino de incredulidad. Recordemos que Jesús vuelve a encontrar a este hombre en el templo. Lo que este hombre debería haber hecho después de haber sido sanado hubiese sido seguir a Jesús. Él tendría que haberse hecho discípulo de Jesús y no volver al templo y seguir practicando la ley. En Juan capítulo 16 Jesús se refiere a la obra del Espíritu Santo. Allí Él dice que el Espíritu Santo habría de venir para convencer al mundo. En el versículo 9 Jesús dice que el Espíritu Santo habría de venir para convencer al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí. Este es el pecado de incredulidad al cual Él se refería. El origen de todos los demás pecados, o mejor dicho, el único pecado es no creer en Jesús. Ese fue el pecado de Israel. El pecado del pueblo de Israel fue la incredulidad. Dios les había dado el tabernáculo, donde cada uno de los utensilios hablaba de Jesús. Allí en el lugar santísimo estaba la tapa del propiciatorio, la cual hablaba de la gracia de Jesús. Dios les daba una y otra vez señales acerca de Jesús. Sin embargo, ellos permanecían en incredulidad. Cuando Jesús le dijo esto al paralítico, se estaba refiriendo al pecado de no creer en Él como Salvador. Jesús le dijo que no peque más para que no le viniera otra cosa peor. El paralítico, después de haber recibido la sanidad, tendría que haberse interesado por Jesús y no volver al templo para seguir practicando la ley. Repito, cuando Jesús le dice, no peques más para que no te venga otra cosa peor, no se está refiriendo a pecados de comisión. Con estas palabras, Jesús está dando una señal. Recordemos que al principio dije que este relato es una señal, la cual nos indica algo. Habíamos dicho también que en este relato se confrontan dos estilos de sanidad. Por un lado, el del Antiguo Testamento bajo la ley y por el otro, el del Nuevo Testamento bajo la gracia. La sanidad en el Antiguo Testamento estaba condicionada a lo que el enfermo hiciera. La sanidad en el Nuevo Testamento tiene que ver con un encuentro con Jesús. Seguramente que habría otra pregunta flotando en el aire, la cual sería, ¿por qué razón no fueron sanados todos los que estaban allí? Esta es una pregunta interesante, ¿verdad? El paralítico no era el único enfermo al lado del estanque de Betesda. Recordemos que este estanque se encontraba en las cercanías inmediatas del templo. El templo, situado en el centro mismo de Jerusalén, era sinónimo de la ley. La ciudad de Jerusalén no era el
el lugar donde Jesús actuaba primordialmente. El lugar principal donde Jesús efectuaba sus milagros y sanidades era Galilea. En Lucas 6:19 leemos: y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él, y sanaba a todos. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él, y sanaba a todos. En Galilea Jesús sanaba a todos los enfermos. Sin embargo, no sucedía lo mismo en el lugar donde estaba la ley. Allí solo sucedían sanidades esporádicas. ¿Te das cuenta de la diferencia? Allí donde Jesús habitaba era donde sucedían la mayor cantidad de milagros y sanidades. La palabra relata acerca de la ocasión cuando él calmó la tormenta. Por ejemplo, en el lugar donde él tenía establecida su residencia, allí donde la gracia divina había establecido su base, en la casa de la gracia, donde él estableció su cuartel general, por decirlo de alguna manera, allí él sanaba a todos. Todos aquellos que se acercaban a Jesús recibían sanidades o milagros. En Jerusalén, donde regía la ley, Jesús no era aceptado. Allí radica la gran diferencia. Este es el motivo por el cual la sanidad es un tema muy controvertido para muchos creyentes hoy en día. Estos creyentes están con un pie en la ley y con otro pie en la gracia. Esta es la razón por la cual muchos creyentes no tienen claridad con respecto al tema de la sanidad. Hay muchos que se preguntan, ¿es la voluntad de Dios que yo sea sanado? ¿Cuál es la postura del Nuevo Testamento en relación a este tema? ¿Es la sanidad para todos realmente? ¿Cómo puedo tener claridad en cuanto a este tema? La razón por la cual un gran número de creyentes no tiene claridad sobre el tema de la sanidad es porque mezclan la ley con la gracia. Ya hemos visto que bajo el antiguo pacto la sanidad estaba sujeta a condición y no estaba al alcance de todos. La forma de pensar, influenciada por la ley, llega a la siguiente conclusión: es cierto que Dios sana, pero ese es el privilegio de unos pocos. Si tú piensas así con respecto a la sanidad divina, estás mirando desde la perspectiva del templo. Sin embargo, cuando Jesús iba al encuentro de la gente, o en Galilea y sus alrededores, donde él ministraba, todos eran sanados. La mezcla de la ley con la gracia produce confusión, pero cuando observamos las cosas desde la perspectiva de la gracia, es más, cuando reconocemos la gracia divina en la persona de Jesús, cuando nuestro corazón está fundamentado en la gracia, entendemos que la sanidad es la voluntad de Dios para cada persona sobre la faz de la tierra. La gracia divina llegó a la tierra en la persona de Jesús. La gracia divina va al encuentro del ser humano en necesidad. La gracia divina se acerca incluso a aquellos que ni siquiera tienen idea de lo que es el Evangelio o la persona de Jesús. Mi enseñanza en esta oportunidad no está dirigida a los inconversos, sino al cuerpo de Cristo en general. Mi deseo a través de esta enseñanza es llevar una respuesta clara a todos aquellos que tienen interrogantes sobre el tema de la sanidad. El estanque de Betesda nos da la respuesta que necesitamos. Para obtener claridad sobre el tema de la sanidad divina, tendríamos que preguntarnos, ¿dependemos de nuestras propias obras o de nuestros propios esfuerzos para recibirla? ¿Confiamos que nuestro buen comportamiento nos hará merecedores de ella? ¿Dependemos de la ley? ¿Dependemos todavía del esfuerzo personal para llegar hasta el estanque? ¿O dependemos pura y exclusivamente de la gracia divina, más exactamente del hombre de Galilea? Jesús es el hombre que recorrió Galilea y sus alrededores, sanando a todos los enfermos. Dependamos solo de Él y no de la ley. Si ponemos nuestra esperanza en la ley, estaremos esperando como aquel paralítico, tratando año tras año de llegar al estanque. Dependamos única y exclusivamente de Jesús.
Pongamos nuestra entera confianza en el hombre de Galilea. Recibamos las bendiciones que el hombre de Galilea tiene para darnos. Si hacemos esto, experimentaremos hoy en día también lo que sucedía antes cuando Jesús caminaba por Galilea, a saber, poder salía de él y sanaba a todos. Amén, amén y amén.